Señor Yuste, muy brevemente, por favor. Muy brevemente, no dudaba si intervenir o no. Casi mejor no voy a intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Yuste. La votación del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural tiene la palabra don Jesús Yuste. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, buenos días. No pretendo reabrir debates sobre la errática política energética de su Gobierno, con los decretazos que han ido desfilando por esta Cámara y los proyectos de ley que están en tramitación. Yo creo que con 5 comparecencias que tenemos esta mañana no tendríamos tiempo de profundizar en esta cuestión tan fundamental. Por eso me voy a limitar a plantear una serie de preguntas, entiendo que más fáciles que las del intuitivo señor Segura, y por eso no hará falta que se lo entregue por escrito, entre otras cosas porque no lo tengo por escrito. Bien, empecemos por el principio y me gustaría empezar por la situación en la que queda el Instituto IDAE, cuya aportación por parte de su Secretaría de Estado desaparece literalmente. Quiero recordar que en 2012, o sea, en pasado mes de abril, en los presupuestos de este año se recortó un 98%. La excusa en aquel momento, la respuesta que se nos dio en aquel momento era que había remanentes para que el IDAE pudiera funcionar sin la aportación del Ministerio, y ahora el hecho de que desaparezca lo poco que quedaba de esa aportación nos lleva a preguntarle, bueno, ¿a cuánto ascienden los remanentes del IDAE en el año 2012, en el año 2013? ¿Va a haber recursos para que pueda cumplir con su función, que entendemos que es una función muy importante, o hay algún tipo de propuesta de replantear las funciones o los objetivos del IDAE por parte de su Secretaría de Estado? O tal vez entienden que ya ha cumplido su función y procedería que pasara, iba a decir que pasara mejor vida, vamos, procedería que se eliminara ese instrumento. No lo sabemos, por eso le preguntamos. A nuestro juicio es un organismo que está cumpliendo una labor muy importante en materia de reducción de emisiones y también en materia de promoción de las energías renovables, y por eso entendemos, a nuestro juicio, que debería de continuar prestando esos servicios, y nos preocupa que el recorte de la aportación suponga una merma en su funcionamiento. En segundo lugar, quería preguntarle por la política del Gobierno en cuanto a energías renovables, más allá del decretazo de la moratoria que se produjo hace unos meses, ¿no? Nos gustaría saber cuál es el presupuesto concreto del Plan de Energías Renovables para 2013, qué medidas tienen previsto llevar a cabo para que se garanticen los objetivos de la Directiva Europea de Energías Renovables. Nos gustaría que pudiera explayarse en esa cuestión. Y quiero ocupar un poquito más de espacio en la situación en la que queda la minería del carbón en estos momentos. El programa de infraestructuras, en 2 años, le voy a dar los datos de los 2 primeros ejercicios del Gobierno Rajoy, 2012 y 2013, se plantea una reducción del programa de infraestructuras de un 85%. Del programa de desarrollo alternativo de comarcas mineras, la reducción en esos 2 ejercicios es de un 69%. Y el programa de formación en estos 2 ejercicios se ha reducido un 100% y ha desaparecido definitivamente. Y en su conjunto, el presupuesto del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras se ha reducido en estos 2 años a la mitad, literalmente a la mitad. Claro, ¿en qué situación queda el sector de la minería y específicamente en qué situación queda el desarrollo alternativo de esas comarcas por las que tanto estamos peleando desde nuestro grupo parlamentario? Ustedes hablan de un plan Miner Horizonte 2018, hablan ahora, cuando a principio de año nuestro grupo lo planteó, que hubiera un plan 2013-2018, el Grupo Popular votó en contra, por supuesto. Ahora hablan de ese plan 2018, pero sin dinero en los presupuestos. A nuestro juicio, ustedes han decidido condenar al abandono a comarcas enteras, comarcas mineras de Asturias, de León, de Aragón, de otras comunidades,
sin plantear alternativas. En estos momentos ustedes dan por muerto el plan de la minería, dan por muerto el desarrollo alternativo de las comarcas mineras y no presentan ninguna alternativa. Usted lo ha dicho. Bueno, no sé si usted o el subsecretario que ha intervenido antes, cuando ha detallado las cifras, solo garantizan las prejubilaciones. Solo garantizan las prejubilaciones. Y si solo garantizan las prejubilaciones es porque su opción es la del cierre de las minas y no la del desarrollo alternativo, no la de generar un tejido económico alternativo en esas comarcas mineras que pueda mantener el empleo y la dignidad. Ese es el problema de la decisión de su Gobierno. Y ahora que se me ha puesto a tiro, valga la expresión, me permitirá que le formule una pregunta concreta que quise formular y que de hecho formulé a su ministro en una comparecencia en esta comisión, pero de la que no obtuve una respuesta satisfactoria. Y como usted era el principal protagonista de la pregunta, pues entiendo que es el momento de hacérsela. Yo le quiero preguntar por su actuación en la Comisión de Seguimiento de la Minería del Carbón, en concreto en la sesión del 17 de mayo, en la sesión donde se evidenció la ruptura del diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales y que esa ruptura quedó evidenciada gráficamente con el hecho de que usted se levantara de la mesa y diera por finalizada la reunión, según relataron testigos y según fue difundido por los medios de comunicación al día siguiente. Quiero decir, el gesto de que el representante del Gobierno, el máximo representante del Gobierno en esa reunión, se levantara de la mesa y diera por finalizada la reunión, fue lo que motivó echar gasolina en un conflicto que estaba ahí, que estaba latente, que estaba siendo, en estos momentos, estaba siendo dirigido con prudencia por parte de los agentes sociales y que se convirtió en un estallido de conflictos, de huelgas, de corte de carreteras, de situaciones, desde luego, a la que nadie le gusta presenciar. Y eso ocurrió a partir de esa ruptura de diálogo el 17 de mayo. Yo creo que aquel gesto desafortunado fue un error y como tal se lo digo en este momento. Le quiero preguntar por qué se produjo ese gesto, por qué se levantó de la mesa y qué iniciativas ha hecho desde entonces hasta ahora para intentar reconstruir el diálogo. Le pedía el portavoz que ha intervenido anteriormente que se convocara de nuevo esa comisión, que se convocaran de nuevo los agentes sociales para poder negociar el futuro de la minería del carbón en el Estado español, y yo le planteo la misma cuestión. ¿Qué gestiones ha hecho para poder reconstruir ese diálogo? Y, en todo caso, ¿qué propuestas, concluyo con esto, qué propuestas se plantea su Gobierno de cara a ese futuro plan de la minería 2013-2018? Yo creo que sería bueno que de aquí saliéramos con una cierta claridad en cuanto a la posición del Gobierno al respecto. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Juste. Muchas gracias, señor presidente, señora secretaria de Estado. Bienvenida de nuevo. Se parece demasiado este debate al de hace 6 meses, ¿no? Eso de aprobar o tramitar 2 proyectos presupuestarios en un año es lo que tiene. Usted ha hablado del sector del turismo como sector estratégico, y lo es, pero sin embargo la percepción que tenemos es que no se produce esa voluntad en la intención del Gobierno. Si tenemos en cuenta que la media presupuestaria del conjunto de los ministerios se reduce un 8,9%, tenemos que la Secretaría de Estado que usted encabeza se reduce un 26%, Tour España se reduce un 24%, el triple, por lo tanto, el triple que la media, o prácticamente el triple que la media de la reducción que se produce en el conjunto de los ministerios. Y si globalmente miramos el resultado de estos últimos 6 meses, esto es, de los 2 ejercicios, de los 2 primeros ejercicios del Gobierno del Partido Popular, lo que encontramos es que la reducción, podemos hablar de una reducción del 48%, una reducción prácticamente a la mitad. Por lo tanto, estamos en estos momentos probablemente en un año perdido. Si tenemos en cuenta que la previsión para 2014, tal como el Gobierno español ha presentado ante la Troika y ante las instituciones europeas, va a ser de un presupuesto igualmente restrictivo,
pues podemos aventurar a que estamos inmersos en una legislatura perdida. Perdida si creemos que hay que apostar por el crecimiento económico y perdida también en concreto para el turismo que nos ocupa ahora. Evidentemente, el Plan Nacional Integral de Turismo es la guía que tiene que orientar toda su política. Obviamente, para eso han elaborado esa planificación, ese instrumento de planificación, pero nos da la sensación que no percibimos suficientes diferencias con la situación anterior. En algunos programas hemos detectado, obviamente, cambio de denominación de algunas partidas de gasto, pero ciertamente en el conjunto del presupuesto tampoco se percibe un giro de una amplitud suficiente para justificar ese Plan Nacional Integral de Turismo. En todo caso, esperemos que próximamente, en una próxima sesión de esta comisión, podamos debatir ampliamente sobre ese plan y podamos incluso hacer las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios al respecto. Quiero centrarme en tres cuestiones. En primer lugar, nos preocupa el recorte que se produce y que afecta directamente a las empresas turísticas en un momento complicado en el que tenemos que insistir en la necesidad de ese esfuerzo de modernización por parte de las empresas turísticas, un esfuerzo que es imprescindible si queremos que puedan competir en el nuevo escenario. Y lo que estamos viendo en este presupuesto es que, pues, por ejemplo, en el capítulo 8 vemos 92 millones menos en préstamos a estas empresas, un recorte de un 28%. Vemos también recortes en el capítulo 7, en menor medida, 2,7 millones, pero también un porcentaje relevante en tipos de interés de préstamos de Futur-E y de Plan Renove de Turismo 2009. Por lo tanto, estamos en una política que va a llegar menos dinero a las empresas turísticas dentro de esa política imprescindible para la modernización. Hay una partida nueva, una de las escasas, digamos, novedades de gasto, digamos, adicional, una partida de inversiones en su Secretaría de Estado que se estrena, no existía hasta ahora, es una partida pequeña de 1.700.000 euros. Sinceramente, no he sabido encontrarla en la literatura del volumen del tomo 10º del presupuesto, no he logrado encontrar el destino de esa inversión de 1.700.000. Me gustaría que pudiera usted explicarnos el destino de esa inversión. Y en todo caso, sí quería terminar centrándome en el programa de paradores. Ustedes hablan, y se dice expresamente entre los objetivos del Ministerio, se habla de adaptarse al ritmo de construcción, adaptar el ritmo de construcción a las disponibilidades presupuestarias. Lo hemos entendido. Con menos dinero habrá menos obras, obviamente, y en la medida que haya dinero, pues se irán haciendo las obras, ¿de acuerdo? Se habla de planificación de las obras en futuros ejercicios hasta las fechas estimadas de terminación. Muy bien, me gusta que se planifique, pero lo que nos gustaría saber cuál es la planificación. Es decir, qué obras son las que están pendientes, qué obras forman parte de la lista que por estar empezadas se van a acabar, como ha dicho usted, y cuáles son las que se abandonan porque no se considera que están empezadas, y, en todo caso, en qué fecha se prevé cuáles van a estar en obras en este ejercicio, cuáles en 2013. Solo sabemos que se va a acabar y poner en marcha el parador de Cangas de Narcea. Pues enhorabuena a los premiados, nos alegra por ellos, pero nos gustaría saber exactamente en qué situación se encuentra el resto de paradores de esa lista que aparecía hasta hace 2 años en el presupuesto. Nos gustaría saber cuál es la previsión de acabado de todas ellas, pero en concreto, en interés de mis electores, sí que quería preguntarle la situación que atraviesa el parador de Veruela. Es muy importante para la oferta turística en la comarca de Tarazona y el Moncayo, en la provincia de Zaragoza, en Aragón, y por lo tanto sabemos que estaba pendiente de una pequeña partida para finalizar, y queríamos saber exactamente en qué ejercicio está previsto
que pueda acometerse y terminarse. Y finalmente, ya que estamos, también quería preguntarle por el proyecto del parador de Molina de Aragón, en Guadalajara, si este parador, del que hace unos meses leímos alguna información, incluso le pregunté expresamente aquí, si este parador se encuentra en estos momentos en la lista de los que se van a terminar o por la situación que atravesaba ha sido abandonado. Me gustaría que pudiera responder concretamente a esas preguntas. Muchísimas gracias. González tiene ahora en nombre del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, don Jesús Yuste. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, pretendo ser breve, sin que sirva de precedente. Lo primero que vemos cuando abordamos el presupuesto es efectivamente el recorte que se ha producido en torno al 20% en este ejercicio, 2013, quiero decir, acumulado en los dos ejercicios presupuestados por su Gobierno. Estamos ante un recorte de un 38%. Desde luego, estamos en cifras, en su caso, inferiores a la media del Ministerio, que en los dos ejercicios se recorta a la mitad, pero aún así muy por encima de lo que es el conjunto del presupuesto del conjunto de los ministerios, donde el recorte es como usted sabe, del 8,9%, y aquí estamos hablando de más que duplicar esa cifra. Claro, cuando estamos hablando de este ministerio en concreto, es uno de los ministerios llamados a protagonizar la política de crecimiento. Y sin embargo, y especialmente debería ser ese el papel que se le hubiera encomendado. Y sin embargo, lo que hemos visto en el conjunto del ministerio es una absoluta apuesta decidida por la reducción del déficit, y sin embargo no vemos con esa claridad la apuesta por el crecimiento. Todo el mundo lo dice ya, hasta el FMI. Estamos hablando de que las medidas de austericidio no sirven para salir de la crisis, no sirven para volver a crear empleo. Y por eso necesitamos que, en concreto, el Ministerio de Industria cumpla su función, y en concreto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que sea la impulsora de ese nuevo modelo productivo, porque la innovación y la apuesta por la sociedad de la información tienen que ser la base fundamental de ese nuevo modelo productivo del que deberíamos dotarnos para salir de la crisis. Usted decía que no solo, interpreto sus palabras, no solo de dinero vive la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información. De acuerdo, en sus responsabilidades es muy importante también la iniciativa legislativa y la iniciativa normativa que tiene entre manos, y eso lo puede hacer aunque no tenga más dinero en el presupuesto, pero tampoco deberíamos minimizar la importancia que tiene el recorte inversor en su presupuesto. Lo más llamativo, además, y en eso lo hemos visto en el conjunto del Ministerio, es el recorte que se produce en innovación, desarrollo y en innovación tecnológica. En todo el Ministerio el recorte es de un 32%. Si sumamos los dos ejercicios, estamos hablando de un recorte por encima del 51%, es decir, una reducción de recursos muy importante en el ámbito del I+D y de la innovación. Usted ha hecho muy bien explicando lo que va a hacer y no centrándose en lo que va a tener que dejar de hacer por el recorte presupuestario. En todo caso, queda implícito en la intervención de los portavoces de la oposición. Sí que hemos constatado que en el proyecto presupuestario, digamos en la literatura, en los objetivos del tomo décimo del presupuesto, la novedad primera que nos encontramos es literaria. Ya no se habla del Plan Avanza, ahora se habla evidentemente de la Agenda Digital para España, un nuevo título, prácticamente idénticas cifras o similares, y nos generaba alguna duda sobre si estamos ante los mismos contenidos. Quiero decir, simplemente se ha cambiado el título del libro, pero el conjunto de las políticas sigue siendo similar. Usted ha citado dos novedades, la relacionada con la internacionalización de las TIC y la otra partida de crédito para empresas, que no representa un gran volumen del presupuesto de
de su Secretaría de Estado. Por lo tanto, estamos viendo, digamos, el límite de esas novedades que nos presentaba. Me gustaría que pudiera explicar con algo más de amplitud exactamente la agenda digital, cómo se canaliza en este presupuesto y cuáles serían las grandes novedades con respecto a lo que han sido los años anteriores. No quiero reiterar palabras de la portavoz que ha intervenido anteriormente, pero quizá sí que sería bueno que hubiera un debate monográfico sobre la agenda digital para España, tal vez igual que va a haber sobre el Plan Nacional Integral de Turismo, que en las próximas sesiones de esta comisión será aquí presentado, habrá un debate, podremos incluso presentar propuestas de resolución. Quizás sea la fórmula reglamentaria más idónea para que esa agenda digital pueda contar también con la aportación de esta Cámara. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra en nombre de la Izquierda Plural el señor Yuste. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general. Bienvenido a esta su comisión. Globalmente, usted lo ha explicado ya, los programas del área de industria de este ministerio en los 2 primeros ejercicios de este Gobierno caen a la mitad, tienen un retroceso en torno al 50% y eso resulta enormemente significativo si lo comparamos con que el presupuesto global del conjunto de los ministerios en estos 2 años ha descendido la mitad de eso. Por lo tanto, el impacto o el sacrificio que se exige a las políticas de industria es bastante mayor que a la media del conjunto del presupuesto de 2013 y también de 2012. Ese recorte a nosotros nos parece que lo que pone en evidencia es que este Gobierno ha hecho una apuesta muy clara por la reducción del déficit, pero no va acompañada por una apuesta igual de decidida por el crecimiento. Y eso es una realidad que se está ya constatando como algo innegable. Lo decía antes, la política de austeridad llevada hasta el austericidio, ¿no?, hasta el suicidio económico por exceso de celo en cumplir con esos mandatos internacionales de los mercados internacionales, al final nos lleva a la recesión y a más desempleo. En estos momentos de su ministerio debería esperarse que hubiera esa apuesta fuerte por el crecimiento y no lo estamos viendo en estos presupuestos, a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho usted, y se lo reconozco, el esfuerzo que ha hecho por intentar señalar precisamente aquellas partidas donde estarían más esas políticas, donde podríamos ver las políticas de estímulo, pero ciertamente no son significativas en el conjunto del presupuesto. Nosotros entendemos que efectivamente esa política de crecimiento es imprescindible para salir de la crisis y para volver a la senda de la creación de empleo. Nos alegra que haya hablado, y en ese sentido me alegro de que haya hablado de la importancia de la economía real, que ahora parece que vuelve la economía real. No es que se vuelva a poner de moda la economía real, es que no tenemos otro remedio para respirar, para salir de la situación en que nos encontramos. Hay que volver la vista a la economía real, a la economía productiva, ese nuevo modelo de crecimiento del que veníamos varios años hablando. Ayer, como usted sabe, fue el Día Europeo, el Día de Acción Europeo en defensa de la industria. Hubo movilizaciones a lo largo del continente. En el Estado español los sindicatos en distintas ciudades hicieron movilizaciones para exigir una estrategia que preserve el empleo en las empresas que todavía funcionan, para frenar la pérdida de empleo y la destrucción de empresas. Se habla en concreto del sector del metal y de la construcción, entre otros. Desde el inicio de la crisis se ha destruido el 25% del empleo industrial. En fin, estamos hablando de cifras que llevan a poner la industria en un momento de mayor protagonismo, ¿no? Hace falta esa política industrial activa. Sin embargo, en este presupuesto no vemos ese tipo de elementos, o no lo vemos con la suficiente potencia que debería tener, ¿no? La investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, la parte dependiente de su ministerio, del conjunto del ministerio, se desploma, y entendemos que son áreas imprescindibles para ese cambio del que estamos reclamando. En su área, la I+D civil
cae un 14%, en los dos ejercicios, sumando los dos ejercicios, el descenso es de un 48%, casi la mitad. La I+D militar este año, o vinculada a la defensa, este año cae un 62% y, ¿qué quiere que le diga? A nuestro grupo no le parece mal que se produzca esta reducción, pero lamentablemente esos recursos, estamos hablando del orden de 500 millones de euros en estos dos ejercicios, no se transfieren a la I+D civil, que nosotros entendemos que es lo que debería hacerse. Y así planteamos enmiendas en el presupuesto de 2012, trasvasar recursos que iban a la I+D militar, trasvasarlos a la I+D civil. No se están transfiriendo a la I+D civil, se están simplemente llevando al altar de los sacrificios del déficit para calmar al dios mercado, ¿no? Y así nos va. Ese es el escenario en el que estamos en este momento en el conjunto de Europa y, desde luego, en el Estado español. Vemos también con preocupación el recorte que se ha producido en el programa de reconversión y de reindustrialización, un descenso de un 18%, 108 millones de euros menos, y aquí tampoco vemos esa política industrial activa, aquí no vemos esa apuesta por la economía real. Y nos preocupa especialmente que el programa de reindustrialización en zonas desfavorecidas haya desaparecido. Usted ha explicado que no es eficiente y que, como ya había tenido algunos recortes, pues ya para lo que quedaba. Oiga, estamos hablando de zonas desfavorecidas, de zonas que lo están pasando mal, donde hay que hacer un esfuerzo adicional. Yo no sé si hay alguna alternativa o alguna compensación para esas zonas, o quedan abandonadas a su suerte, pero desde luego es un recorte que nos preocupa especialmente, ¿no? Usted ha hablado de algunos pequeños detalles dentro de políticas de estímulo. Ha hablado del plan PIBE de apoyo al automóvil. Bueno, realmente, tal como está concebido, es un parche que difícilmente puede dinamizar por sí mismo la actividad económica, puede atender efectivamente a un determinado sector, pero con un efecto muy limitado. También sabemos que se ha incrementado la partida presupuestaria del CERSA para su política de avales, en línea, por otra parte, con una proposición no de ley que se debatió en esta comisión en la última sesión y que se aprobó por unanimidad, una iniciativa del Grupo de Convergencia y Unión. Nos parece que en todo caso es un incremento presupuestario muy limitado y, a nuestro juicio, insuficiente para lograr que vuelva a fluir el crédito a pymes y autónomos, que tendría que ser el gran objetivo, ¿no? Usted hablaba, y concluyo con esto, usted hablaba del papel fundamental de las pymes. Estamos de acuerdo con ello, efectivamente. Las pymes y los autónomos son en estos momentos quienes están sosteniendo nuestra economía. Y quería concluir con una pregunta concreta que me ha hecho llegar un autónomo a mi blog. El presidente Rajoy, en campaña electoral e incluso en el discurso de investidura, prometió que las pymes y que los autónomos no tributarían el IVA hasta que cobraran las facturas, ¿no? Fue una promesa muy clara, fue reiterada en sede parlamentaria en el discurso de investidura. Evidentemente se estaba señalando un problema real que está ahogando a la más amplia mayoría de nuestro tejido productivo, y, sin embargo, en 9 meses, después de 28 reales decretos leyes, ninguno ha puesto en marcha esta medida, ninguno ha aprobado esta medida. Dijeron que se incluiría en la futura ley del emprendedor, pero en estos momentos no sabemos. Quiero recordar que en la última comparecencia también hablamos de la ley del emprendedor y no se sabía exactamente en qué situación estaba. Parece que lleva retraso. En ese sentido, le pregunto expresamente por la ley del emprendedor y específicamente por esta medida de tributar el IVA solo de las facturas cobradas. ¿Para cuándo? ¿Cuándo el Gobierno estará en disposición de aprobar esas medidas que, bueno, las pymes y los autónomos están ahogando, están pidiendo que el Gobierno cumpla su programa electoral en algo que les afecta especialmente y sin embargo, pues todavía no sabemos en qué situación está? Me gustaría que pudiera responder a esta pregunta concreta. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor Yuste.